Bienvenido todo el mundo a este webinar en situación de confinamiento, especialmente dedicado al fútbol, donde os voy a transmitir cómo he estado utilizando esta escala que hemos denominado Tom Scale, luego veréis por qué, la cual estuve utilizando durante varios años. Y bueno, intentar darle un poquito de background y creo que es una herramienta que os puede ser de utilidad a muchos de vosotros y espero que la disfrutéis. Bueno, en primer lugar, para los que no me conozcáis, mi nombre es Alejandro Muñoz, soy profesor de la Universidad de Sevilla, de la asignatura de entrenamiento deportivo actualmente, y he trabajado durante varios años de preparador físico en equipos de fútbol amateur, profesional, a nivel nacional, a nivel extranjero, incluso en una selección de fútbol europea. Pero hace ya algunos años, pues, como dice mi buen amigo que tenemos en común con muchos de vosotros, Miguel Ángel Campos, tú no dejas el fútbol, sino que el fútbol te deja a ti. Y bueno, pues por ciertas razones que no vienen al cuento, pues salí del fútbol y entré en el mundo de la empresa privada y luego en la universidad. Y esto que os traigo aquí, pues es el resultado de un trabajo de más de 10 años que, digamos, se quedó un poco en stand-by, no terminó de culminar, se quedó en stand-by con la presentación de mi tesis doctoral. Esto es una parte de mi tesis doctoral. Y bueno, el objetivo que pretendo yo con esto es haceros llegar una propuesta más. Esto no es un seminario científico teórico donde no voy a enseñar a entrenar a nadie. De hecho, la mayoría de los que estáis aquí probablemente sabéis mucho más de entrenamiento que yo. Y no es más que una propuesta científico-práctica que a mí me ha resultado bastante interesante, bastante válida durante muchísimos años. Me ha dado resultados y me gustaría que, en la medida de lo posible, los que lo estiméis oportuno, pues podáis también aplicarla en vuestro día a día. Y el motivo de haberlo hecho abierto y por Facebook, aparte de la gran acogida y demanda que habéis tenido, la cual ya os agradezco desde primera hora, es por tener el grupo creado y en este grupo pues poder intercambiar información sobre esto, sobre posibles utilizaciones, posibles colaboraciones y demás. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito del por qué, ¿vale? ¿Por qué surge esta escala? Y como bien sabéis, pues el fútbol es un deporte que tiene diferentes demandas condicionales en función del estilo de juego, de la exigencia de competición, del nivel del rival. Y en concreto, hablando de entrenamiento deportivo, yo hay un principio que me gusta mucho, en el que sé que muchos compañeros no coinciden, sobre todo en el fútbol, en cuanto a lo que es distribución de cargas y demás, pero bueno, no deja de ser mi visión, que es el principio de supercompensación de la carga, ¿no? Bueno, como bien sabéis, se aplica un estímulo, se produce una fatiga, una disminución del rendimiento, hay una compensación, puede llegar a supercompensar, que es cuando el fitness supera el nivel basal de fitness que teníamos por la aplicación de ese estímulo, y si no vuelvo a aplicar un estímulo, se provoca un desentrenamiento hasta volver a llegar al estado de homeostasis o estado de equilibrio del cuerpo. ¿Y cómo podemos controlar todo esto a día de hoy en el fútbol y en el entrenamiento o deporte en general? Pues podemos hacerlo cuantificando la carga, en este caso condicional. Todo esto que estamos hablando, parte de periodización, parte de planificación y demás, no es más que desde el punto de vista condicional. No vamos a hablar nada de táctica ni nada de técnica. Bueno, pues como bien sabéis, la carga es el producto del volumen por la intensidad y podemos monitorizar la carga externa en base a distancia, altas intensidades, impactos, aceleraciones, desaceleraciones y podemos monitorizar la carga interna. Por ejemplo, utilizando los TRIN, un porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, reserva, la PSE o percepción subjetiva del esfuerzo, en inglés, como conocéis, RPE. Y todo esto ha mostrado que tiene altas correlaciones entre ellas. Esta carga interna correlaciona en bastantes variables con la carga interna y viceversa. Pero todo esto que acabamos de ver, estos dispositivos, tienen dos denominadores comunes o dos problemáticas según se pueda ver. Una de ellas es que la cuantificación, como su propio nombre indica,
Se trata de controlar algo que está pasando o que ya ha pasado. Es decir, se realiza tras haber ejecutado, en este caso, un entrenamiento de campo, que es a lo que nos referimos con esta escala. Y además, muchos de estos dispositivos pues, requieren habitualmente una inversión económica y es verdad que esta tecnología cada vez está más barata, pero muchas veces es muy alta. Y sin tener en cuenta, por supuesto, que es inaccesible completamente a muchísimos equipos amateurs. Y ahora me gustaría reflexionar un poquito sobre esta pregunta porque está muy ligado con la utilidad de Tom Scale, que es, sí, José María, se quedará guardado, intentaré subirla luego a YouTube, ¿vale? En cuanto a este debate de programar y periodizar en fútbol, ¿sí o no? Veréis, yo sé que muchos de vosotros probablemente no creáis mucho en la programación o no creáis en la programación más allá de 1 o 2 semanas vistas, porque evidentemente decir que voy a realizar un trabajo X a 4 meses vistas en fútbol cuando no sabes si a la semana siguiente vas a ganar o no y tu puesto de trabajo, pues como sabemos, depende de muchísimas veces de los resultados y los objetivos, pues no resulta de ser un poco efímero programar, ¿no? Sin embargo, yo estoy seguro que a nivel de pretemporada casi todo el mundo lo hace y al final todo el mundo tiene en la cabeza un mapa, que es lo que quiero enseñaros con esta foto. Yo, tal y como veo la programación y la periodización en fútbol, es intentar tener un camino, ¿vale? Dibujado, saber por dónde quiero ir más o menos para, llegado el momento de consultarlo, no estar muy perdido. Sobre todo para saber en qué momento estoy en la semana y a dónde tengo que evolucionar, a dónde tengo yo en mi mente que quiero evolucionar. Porque seguro que en la cabeza tenéis un esquema que los que lleváis tiempo entrenando, al final repetís momento tras momento. Y en concreto, una visión de la periodización, un objetivo principal, en mi opinión, es para mejorar la capacidad de recuperación tras un partido de fútbol, ¿vale? Que es uno de los aspectos más importantes a nivel condicional. Los modelos de periodización, muchos de ellos siguen el síndrome de adaptación propuesto por Selye en 1956 y en deportes colectivos, en concreto en el fútbol, la periodización se puede realizar en bloques semanales. Podemos denominar a la semana el microciclo, donde la intensidad aumenta progresivamente a mitad de semana para disminuir a medida que se acerca el partido. Esto es una estrategia común que se sigue habitualmente en el entrenamiento del fútbol. Sería de esta forma, estamos viendo aquí el porcentaje grupal y a medida que nos acercamos al partido, pues la carga podría subir y bajar, o podría ser un poco más plana, o podría incluso bajar, volver a subir, volver a bajar, ¿vale? Lo que sí tenemos claro es que esto sería la respuesta del equipo, pero luego, a nivel individual, pues tendríamos diferentes picos que serían los jugadores. Y ya quiero dejar claro que, aunque pueda parecer una limitación de la escala, que no tiene en cuenta realmente esta programación individual de los jugadores, a nivel de equipo intentar hacer 25 subprogramaciones a nivel de campo y de cuantificación de carga general, que simplemente es lo que hace la escala Tom Scale, es algo genérico, es un camino para poder seguir. Hacerlo a nivel individual sería una locura. Y si esto sería a nivel de periodización del microciclo a semana, en una temporada, a medida que evoluciona, pues habitualmente una estrategia que yo seguía era ir haciendo alternancia de carga, subidas y bajadas. Estaríamos aquí al inicio de la pretemporada y la carga va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando y se va manteniendo estable en torno a un 80-90%, intentando llegar al 100%, ¿vale? Porque en mi opinión, cuando te pasas esta línea, sobrepasas esta línea, comienzas o las lesiones deportivas o puede venir una caída de rendimiento rápido. Esto sería el final de la temporada. Claro, esto nos lo dicen muchísimos autores, seguro que lo tenemos en la cabeza, seguro que lo hacemos, aunque no lo dibujemos. Al fin y al cabo, con la experiencia y la repetición y ensayo y error conseguimos estas cosas, pero no dejan de ser modelos teóricos o curvas que yo puedo pintar una vez que ha ocurrido algo. Claro, yo lo que quería era intentar adelantarme a todo esto que dibujaban las curvas y todos estos aspectos teóricos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
Y entonces, no sé si me estáis escuchando, se ve, ¿no? Sí, vale. Entonces, me obsesioné en el año 2009, un equipo de tercera división, con intentar buscar formas de cuantificar. Y encontré esta, que está aquí, ¿vale? Esta forma que veis aquí, que es el método SRP propuesto por Foster, donde se utiliza una escala subjetiva de uno a 10 y con ello pues cuantifico la carga de entrenamiento. En concreto, luego hubo una utilidad en fútbol que Franco Impellicelli y autores en 2004 publican, donde cuando la observo veo, leches, que se ven estas curvas teóricas, ¿vale? Se ven esos picos, esto sería una temporada y esto sería cómo evoluciona la carga, según ellos, en un microciclo de entrenamiento. Y claro, cuando lo veo, digo, oye, esto realmente, yo quiero hacerlo con mi equipo para saber esa alternancia porque es importante, ¿no? Los autores dicen que es importante a la hora de prevenir lesiones, de no hacer picos muy grandes de rendimiento porque luego puede venir una caída y diversos aspectos que ya conocéis. La primera herramienta que desarrollo, que también tenéis en la página web, es esta para controlar la carga de entrenamiento desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Ese método SRPE consiste en preguntarle a los jugadores cómo de duro le ha parecido la sesión cuando ha terminado, ¿vale? El entrenamiento. Y en base a eso, pues se cuantifica la sesión. Aquí veis un ejemplo de cómo se puede cuantificar. Yo esa pregunta la modifico, ¿vale? La modifiqué. Yo, en lugar de preguntarle a los jugadores cómo le ha parecido la sesión de dura, le pregunto cómo está de cansado, en dos aspectos, ¿vale? En el aspecto general y en el aspecto de las piernas, cómo de cansadas tienes las piernas y cómo de cansado estás a nivel general. Y utilizaba dos cuantificaciones diferentes, uno general y otro pierna, es decir, uno más fatiga general y otro más fatiga, digamos, neuromuscular en base a las piernas. Claro, esto era lo único a lo que yo podía acceder por aquel entonces, pues club de tercera división, muy, muy humilde, que no tenía medios, muchos más medios, ni siquiera pulsómetros de 10 euros del Decathlon. Entonces, pues bueno, iba cuantificando utilizando el método SRPE de Foster. De tal forma que volvía a ver, es decir, yo decía, oye, el lunes un poquito menos, el martes un poquito más, el miércoles un poquito más, y luego vamos bajando la carga. Iba viendo, iba comprobando si esto pasaba en el equipo o no, y luego pues también iba viendo a nivel individual de nuevo cómo iban respondiendo los jugadores con respecto a la carga del equipo. Y una vez que tenía y dibujaba semana a semana, pues con el sumatorio de la carga, que no el promedio, es más importante el sumatorio que el promedio, pues volvía y terminaba dibujando estas cosas que estáis viendo aquí. Y claro, pues eso me valió durante un tiempo, pero cuando llevaba unas cuantas semanas haciéndolo, yo tenía muy poca experiencia en entrenamiento o ninguna, por aquel entonces, estaba todavía en la carrera. Cuando terminó pretemporada más o menos, dije, vale, estamos aquí y está ocurriendo esto. ¿Y si yo me intento adelantar a esto que ocurra? Yo quiero dibujar esta curva cuando termine la temporada, no quiero dibujarla una vez que termine la temporada y ver si ha ocurrido o no, ¿vale? Es decir, quiero adelantarme a esta parte de aquí. Y ahí fue donde empezó todo esto de la escala de monitorización o de precuantificación o de programación, llamadla como queráis, y su utilidad. Entonces, ¿qué fue lo que pensé? Pues dije, vale, el método SRP de Foster tiene una escala de 0 a 10. Si yo veo el descriptor, el número 3 es moderado y el 7 ya es muy duro, ¿vale? Yo creo que un entrenamiento de fútbol semanal podía tenerlo entre el 2 y el 7 más o menos en líneas generales. Es decir, la intensidad dentro del aspecto de la carga, ¿vale? Un entrenamiento de fútbol podría ser de intenso 3, 4, 5, 6, 7, 8 o cualquier número al fin y al cabo. Según la propuesta de cuantificación, la carga es igual al volumen de la sesión por la intensidad de la sesión. Es decir, si ejecuto 100 minutos de sesión, por una intensidad de 5 de sesión, tendría 500 unidades de carga arbitraria. Bueno, pues yo lo que dije es, oye, si yo quiero que mis jugadores terminen cansados en un 5, cuando yo le pregunto cómo
han estado de 0 a 10. Si quiero que me termine en un 5, a lo mejor, si me pongo a rellenar estas 500 unidades, consigo en alguna forma adelantarme a eso. ¿Y qué fue lo que hice? Pues dije, oye, 100 minutos, un calentamiento, ¿cuánto dura? 20 minutos. ¿Cuánto creo yo a nivel subjetivo que puede ser de duro un calentamiento? Fácil, 2. 2 por 20, 40 unidades. Siguiente ejercicio, un juego reducido, que va a durar 20 minutos. Un juego reducido, y un juego reducido puede llegar a ser muy duro. Este en concreto que voy a hacer es muy duro. 7. 7 por 2, por 20, 140 unidades. Luego un juego táctico de 30 minutos con una intensidad de 4 y luego un partido táctico. En total, sumando esto tendríamos los 100 minutos que yo quería de sesión y hace 450 unidades de carga. Claro, llegar a fijar las 500 unidades de carga exactas es muy complicado, por no decir utópico. Bueno, pues al final la sesión realmente en vez de tener 5 de intensidad, como eran 450 unidades, si lo dividió entre 100, fueron 4,5 puntos, que no está nada mal. Esto es lo que yo creía, ¿vale? Que iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo iba haciendo estas cosas e iba preguntando a los jugadores y más o menos, oye, iba modulando la respuesta, ¿vale? Esta intensidad que me decían después la iba modulando en cierta forma. Pero aquí me encontraba la primera dificultad. ¿Cómo sé yo en la escala anterior, en esta que teníamos aquí, cómo sé yo dónde está cada tipo de sesión? Y no cada tipo de sesión, sino realmente dónde está cada ejercicio desde el punto de vista condicional. Porque esto es súper subjetivo decir, este ejercicio yo creo que es 7, este yo creo que es 3. Es decir, ahí empecé a intentar darle un aspecto muchísimo más científico u objetivo a todo esto. Y me encontré con esta tablita, ¿vale? Que creo que está publicada en el libro de Navarro, donde hay una relación entre la escala de Borg ahora de 6 a 20 y un porcentaje de consumo máximo de oxígeno y de frecuencia cardíaca de reserva y de frecuencia cardíaca máxima. Y dije, oye, pues entre el 60% de frecuencia cardíaca máxima y el 90% de frecuencia cardíaca máxima, media siempre, pueden estar casi todos los ejercicios de fútbol y casi todos los entrenamientos en medio. Digo, pues las intensidades más utilizadas podrían ser de 12 a 16. ¿Qué fue lo que hice? Cambié de escala. En vez de utilizar de 0 a 10, empecé a utilizar la escala de Borg. ¿Y qué es lo que me encontré ahora? Una segunda dificultad, ¿vale? Solo debería de tener en cuenta la intensidad, la frecuencia cardíaca media, porque ya sabemos que la frecuencia cardíaca media en un ejercicio de fútbol es poco o nada representativa. Pues introduje lo que es la especificidad. Y yo lo que hice fue una ordenación en mi cabeza de lo que yo creía o lo que yo creo que son casi todos los tipos de tareas, por lo menos las que yo tengo en la cabeza, que puedo hacer en un entrenamiento de campo de fútbol. Tareas de recuperación, tareas compensatorias, calentamiento, un calentamiento moderado, es decir, las intenté ordenar de menos intensas a más intensas. Para mí, lo más intenso que puede hacer un futbolista no es un partido de fútbol, sería un sprint, porque evidentemente es mucho más intenso estar 90 minutos sprintando a full que jugando 90 minutos de partido de fútbol. Lo que pasa es que eso es imposible. Pero claro, me encontré que había algunas zonas, ¿vale?, donde aquí la intensidad estaba, por ejemplo, la frecuencia cardíaca entre el 80 y el 90% de frecuencia cardíaca máxima, pero podría intentar meter aquí 3 valores. Entonces, estos 3 valores lo hice en función de la especificidad, de menos específico a más específico, como podría ser el partido de entrenamiento. Esto se observa muy claro aquí. El 19-20, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Porque uno hace el 95% de frecuencia cardíaca máxima y el otro el 100%, eso es irreal, eso es mentira. Bueno, pues, ¿qué hay que sea más específico? ¿Correr con o sin balón? Correr con balón, en mi opinión. Pues eso era más específico, más unidad de carga. Aquí ya empecé con esa especificidad a intentar ver también un poquito de componente de fatiga mental y demás. Y ahora empecé a utilizar esto que estáis viendo aquí. Empecé a utilizarlo y cómo el mismo entrenamiento de antes se podría cuantificar. Pues donde antes había un número más bajo, que era un 2, ahora es un 12. Calentamiento un 12, el juego reducido antes era un 7, ahora es un 15, el juego táctico antes era 4, ahora es un 13, y bueno, pues cuando lo sumo todo, aquí esto ha sido mera casualidad, pues se ajusta, antes era la sesión de 500 unidades, porque era por 5, que era moderado, ahora el 14 está en el medio, sigue siendo moderado, de 500 pasamos a 1400 unidades, evidentemente las unidades suben mucho más porque una escala que tiene valores más altos, y
Rellenando de esta forma, pues, la sesión tendría 1.410 unidades. Yo, estas 1.410 unidades, las programo así e intento llegar a ellas para provocar que los jugadores me den un valor de 14 cuando yo les pregunto de 6 a 20 cómo están de casa. ¿Vale? Eso sería, digamos, la segunda idea, adaptar la escala de Borg de 6 a 20. Pero claro, me encuentro un problema rápido. ¿Qué problema fue? Algo que ya vi realmente también con la escala de sesión RP. Y es que yo en particular, cuando entreno resistencia, intento hacer grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo intento hacerlos en función de las posiciones específicas. ¿Por qué? Pues, este es un ejemplo de los miles que hay de artículos donde dicen que diferentes posiciones dan lugar a diferentes demandas. Aquí, por ejemplo, los mediocentros son los que más metros por minuto recorren y los que menos, pues, los defensas centrales. Entonces hacía grupos de trabajo, unos con una, digamos, implicación mucho más aeróbica y unos con una implicación más anaeróbica. Y cuando me ponía a cuantificar eso, claro, yo realmente tenía que hacer como dos cuantificaciones paralelas. Una del grupo que hacía ejercicios de un tipo y otros los que hacían ejercicios de otro tipo. Y me encontré esta problemática. Fijaros, un entrenamiento, un grupo que va a hacer un entrenamiento más orientado a sprint y otro un entrenamiento táctico. Es decir, mismo entrenamiento donde lo único que cambia es el segundo juego. El segundo juego hay un grupo que hace sprint, 6 sprint de 30 metros, más o menos 30 metros, un jugador lo puede hacer en unos 6 segundos, con lo cual, digamos, podríamos decir a nivel general que está trabajando durante un minuto, más o menos, ¿vale? Como si fueran 10 sprints de 30 metros. Pero bueno, un minuto y el otro grupo pues está haciendo un juego táctico durante 26 minutos. ¿Por qué 26 minutos? Porque este hace un minuto de sprint con 5 minutos de pausa en medio, pues al final son 25 minutos de pausa. Y fijaros como aquí hay la misma carga, en este ejercicio la misma. Donde varía es en el del medio. Fijaros, si solo cuantificase el tiempo que están haciendo el sprint, sería, según esta escala, un valor de 19, ¿vale? Que sería un sprint sin balón, multiplicado por un minuto, pues 19 unidades de carga. Pero incluso si quisiera meterle ya nada más que cuantificando eso, lo que sería el esfuerzo, serían 19 unidades de carga contra 312. Si incluso llegamos a meter el tiempo que están parados, imaginar que estuvieran 5 minutos parados, son 5 series de descanso porque son 6 de trabajo, serían 25 minutos parados por 10, que sería recuperación, 250 unidades, es decir, 269 en comparación con 312. En mi opinión, desde el punto de vista condicional, esto era una incongruencia, porque 6 series o 10 series de 30 metros es un impacto condicional muy grande, aunque se descanse 5 minutos en medio. Y un juego táctico de 26 minutos de una intensidad de 12, que es algo muy bajo, es decir, puede ser un simple juego de sombras escuchando al entrenador durante 26 minutos, daba mucha más carga. Claro, ¿cuál es el problema que tiene esta escala? El problema que tiene esto es que se prioriza el volumen sobre la intensidad. Fijaros, mientras que un grupo entrenando al mismo tiempo hubiera tenido una carga de 1129, el otro hubiera tenido una carga de 1422. ¿Por qué se prioriza volumen sobre intensidad? Porque la diferencia que existe entre las unidades más bajas aquí, entre 10 y 11, es la misma diferencia que existe entre las unidades más altas, que es 20-19. 11 menos 10, 1, 20 menos 19, 1, la unidad. Es decir, es una escala lineal, ¿vale? Y eso, pues, presentaba esta problemática que os estoy contando aquí. Bueno, pues, llegado este momento, me puse a darle vueltas a la cabeza esa misma temporada y creé lo que, con el tiempo y el paso de los años, hemos denominado Training Output Monitoring Scale o TOM Scale, ¿vale? ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues si estáis duchos en el manejo de los TRIN y otras propuestas de cuantificación, por ejemplo, los TRIN que propone Alejandro Lucía, se han utilizado mucho en ciclismo, proponer dar un valor de un coeficiente de 1 a aquellos valores que estén por debajo del umbral ventilatorio 1, un coeficiente de 2 los que estén entre umbral VT1 VT2 y un coeficiente de 3 los que estén por encima de VT2. Bueno, pues yo lo que hice fue hacer lo mismo aquí.
Cogí la escala de 6 a 20 y le dije, oye, del 6 al 11 va a ser coeficiente de 1, del 12 al 14 incluido coeficiente de 2 y del 15 al 21 coeficiente de 3. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que según la escala de Born de 6 a 20, el VT1 se encuentra entre 11 y 12 y el VT2 se encuentra entre 14 y 15. Evidentemente a nadie nos va a caber la duda de que esto es súper genérico, que no es nada individualizado y que tiene muchísimas limitaciones. Pero yo lo utilicé para exponenciar la carga. Y si observáis ahora esta exponenciación, esto se puede parecer un poquito más a la respuesta que sigue el esfuerzo con respecto al lactato. Sabemos que es una curva exponencial donde la carga, el lactato va incrementando y llega un momento que se exponencia muchísimo más, que realmente es a partir de ese umbral láctico que puede estar cercano a VT2. ¿Vale? De tal forma que saqué una recta de regresión, esta que estáis viendo aquí, para exponenciar cada uno de los valores de 6 a 20, obteniendo esto que tenéis aquí. Ahora, en lugar de la escala de ser de 6 a 20, es de 5,09 a 74,78. Básicamente, lo que hice fue sacar un valor ajustado, ¿vale? Según la fórmula anterior, según esta fórmula, cuando la aplicamos, saco un valor ajustado y este sería el valor ajustado y lo que hago es multiplicar este valor ajustado por este valor, obteniendo esto. De tal forma que ahora la diferencia entre el 6 y el 7 realmente es de 1,50 más o menos, pero la diferencia de 19 a 20 es de 63, o sea, de 64 a 75, es decir, de cerca de 14 unidades. Ahora, esto ya, por lo menos desde el punto de vista de la fisiología, parecía que tenía más relación con el lactato. Yo no sabía qué significaba, por ahora. Y además, introduje una cosa más, y es que mientras que el Session RPE cuantifica el volumen total de la sesión, yo empecé a cuantificar el volumen práctico, el volumen efectivo. De tal forma de que si una sesión duraba 100 minutos, yo no podía programar 100 minutos de ejercicio, porque yo sé que eso es efímero, es mentira. Si yo programo 100 minutos de ejercicio, la sesión no dura 100 minutos, dura mucho más. Entonces había que ajustarse a eso. Y yo a lo largo de los años con los diferentes equipos, pues he ido viendo más o menos, esto depende mucho de cada cuerpo técnico y de cada equipo, que hemos tenido un 90% de efectividad de tiempo en la selección de fútbol, en torno a un 85-90 en equipos profesionales y en torno a un 80-85 en equipos amateurs o aquellas sesiones donde simplemente estamos todos mucho más relajados. De tal forma de que si tengo una sesión de 100 minutos y estoy en una efectividad del 90%, tengo que programar 90 minutos, no 100 minutos, ¿vale? ¿Cómo sería entonces esta programación ahora con esta escala que os estoy comentando? Pues fijaros, una sesión de 100 minutos con una efectividad del 90% duraría 90 minutos. Es decir, tengo que rellenar 90 minutos de ejercicio, ¿vale? ¿Qué intensidad quiero yo que tenga la sesión? Yo no me voy a aprender todos estos valores que hay aquí, ¿vale? No, porque no tiene sentido ninguno. Es mucho más fácil aprenderse esto de aquí y saber dónde está más o menos cada ejercicio, ¿vale? Entonces yo digo, dentro de esta sesión de 100 minutos, dentro de todos los valores, que la sesión quiero que sea de intensa 15. ¿Cómo llego a determinar, saber si la sesión tiene que ser de intensa 12, 15, 16? Cuando empecéis a utilizar esta propuesta, si la utilizáis como lo espero, vais a ver que si yo intento hacer una sesión de 17 durante 100 minutos o 45, básicamente solo llego a rellenarla si juego un partido de fútbol, básicamente. Entonces, realmente, contando con que hay una parte de calentamiento y que hay una parte de vuelta a la calma y ejercicio un poquito más tranquilo normalmente, yo lo máximo que he conseguido hacer de intensidad es 15 en una sesión de entrenamiento, ¿vale? Bueno, pues ese valor de 15 realmente no es 15 ahora, ese valor es 33,03 según la ponderación que hemos hecho anteriormente, con lo cual la carga son 2.973 unidades, es decir, 90 por 33,03. Yo programo el valor de 15 y luego el cálculo automáticamente me coge la correspondencia y me lo calcula. Esto es lo que hace la aplicación que os dejo, tanto en el Excel como en el FileMaker que vamos a ver ahora después. Y realmente, como yo luego le pregunto a los jugadores cuando termina la sesión cómo están de cansados de 6 a 20, lo que busco es que me den un valor similar a esto que yo tengo aquí, ¿vale?
Y una vez que yo tengo programada cómo quiero que sea la sesión, es decir, para dibujar esas curvas que veíamos en el microciclo a lo largo de la temporada, yo lo que tengo que coger es ir llenando 2.973 unidades y 90 minutos de ejercicio. Primer ejercicio, un calentamiento. ¿Cuánto va a durar el calentamiento? 20 minutos. Pues si ya he llenado 20 minutos, me van a faltar 70 minutos de ejercicios por rellenar. Un calentamiento está en torno a 11, o el calentamiento que yo voy a utilizar está en torno a 11, que realmente son 15,86, no 11. Pues 20 por 15,86 son 317,2 unidades de carga. Cuando yo resto esto a esto, me quedan por rellenar 2.655 unidades en 70 minutos. Y pongo un umbral de más o menos 150. ¿Por qué? Porque la práctica durante todos estos años me ha llevado a ver que es imposible que yo rellene 2.973 unidades. ¿Vale? Sería muchísima casualidad. Podría llenar 2.900, 3.000. Entonces, dejo un umbral, una especie de intervalo de seguridad o de confianza de más o menos 150 unidades de carga, que no es una carga muy grande, para dejármelo ahí como diciendo, oye, pues si la sesión en vez de tener 2.973 tiene 2.900, bueno, la acepto. Pregunta Javier si seguiría preguntando por cansancio de pierna global o solo global. Las dos. Siempre pregunto las dos, ¿vale? Con el tiempo me he dado cuenta de que las piernas, los jugadores siempre le dan un punto más al cansancio general. No lo tengo publicado ni demostrado científicamente, pero he visto que le dan un puntito más. No sé por qué. Pero es importante hacer esa diferenciación porque se observan momentos y se observan sesiones que hay una diferencia. Incluso me he llegado a encontrar sesiones donde a lo mejor las piernas estaban en 18, literalmente, y el cansancio general en 11. Eso para mí es una alarma bastante interesante. Entonces, una vez que tengo esto, se trata de ir rellenando. ¿Qué utilidad tiene esto? Oye, pues aparte de que me va a permitir adelantarme a lo que yo ya haya dibujado previamente, evidentemente, si no se tiene un manejo de esto, yo no sé cómo dibujar si mi sesión tiene que ser de 3.000 unidades. Yo tampoco ponía que mi sesión tenía que ser de 3.000 unidades. Yo simplemente iba diciendo, oye, ¿cuánto suele durar mi sesión de entrenamiento? Pues duraban entre 70 y 110 minutos como mucho. ¿En qué rangos de intensidades? Pues entre 12 y 15. Y con la multiplicación de ambos iba generando las diferentes curvas. Yo el número que me salía aquí simplemente era un poco anecdótico para luego rellenarlo. Entonces, esto me permitía ir dibujando esas subidas y bajadas y me permitía dibujar esa curva que veíamos anteriormente de la temporada. Y además me permitía asegurarme que hacía lo que yo quería, porque como voy quitando minutos y voy quitando unidades de carga, me aseguro que cada ejercicio me cabe en la sesión. Es decir, muchas veces llega el míster, oye, nos quedan 30 minutos de sesión. ¿Qué metemos? Vamos a meter este ejercicio. Pues si quedan 30 minutos y metemos un ejercicio que se pasa completamente de esto, pues oye, hoy no cabe ese ejercicio. ¿Por qué no cabe el ejercicio? Pues no cabe porque nos pasamos de la carga general. Podría ser un criterio. Nosotros seguíamos ese criterio y nos funcionaba bastante bien, ¿eh? Y, oye, pues es que el ejercicio quiero meterlo. Oye, pues si lo quieres meter, quitamos de otro sitio. Y ya vas modulando ahí un poquito esa carga. Evidentemente hay 20.000 razones más para decir uso el ejercicio o no lo utilizo. Razones técnicas, razones tácticas, razones psicológicas, razones de que con este ejercicio acumulo metros de alta intensidad y con este otro no lo acumulo aunque sea la misma unidad de carga. Os compro todas las razones que podáis tener, pero insisto, que esto es un camino, una guía para dibujar previamente lo que quiero hacer. Luego ya llegaremos a cambiarlo en base a otras decisiones y sobre todo porque es una herramienta que te permite utilizar una cuantificación sin tener ningún otro tipo de medio. De tal forma que ahora haciéndolo así, ¿vale? Pues la diferencia salía diferente y esa diferencia diferente se me ha olvidado multiplicarlo aquí, ¿vale? Pero bueno, se trataría de ir haciendo lo mismo, ¿vale? En vez de utilizar 12 serían 19,23, en vez de 19 serían 63, en vez de 10 sería 12 y iríamos aplicando. Y aunque se me ha olvidado aquí, disculparme, hacer el cálculo, haciéndolo de esta forma, si queréis hacer el cálculo vais a ver cómo automáticamente este valor es muy similar a este de aquí. Es decir, se compensan. Y ahí fue cuando yo vi que realmente esto podía empezar a tener más sentido. Tanto ahí como cuando año tras año en diferentes equipos, en clubes de fútbol,
amateur en España, en un club de fútbol europeo, profesional, en una selección europea, cuando yo veía que aplicaba esto, cuando yo veía que me ayudaba a manejar las cargas, no voy a entrar en si tenemos más o menos lesiones, porque no viene a cuento, pero cuando yo manejaba esto y veía que cuando yo quería que una sesión tuviera 14 y el rango de intensidad de puntuación variaba un punto en la media del equipo. Media del equipo. Luego, evidentemente, habrá variaciones individuales, pero aquí estamos hablando de controlar el equipo entero. Veía que funcionaba, porque los jugadores me daban una media de un punto o más un punto menos, como mucho. Entonces decía, oye, realmente he conseguido anticiparme a todo esto. Y una ventaja muy grande, en mi opinión, era que es fácil de entender para los entrenadores. ¿Vale? Es decir, que incluso los entrenadores con los que he trabajado podrían llegar a cuantificar. Y eso fue lo que más me motivó a mí. Pero claro, podrían llegar a cuantificar una vez que llevaban un tiempo trabajando conmigo y veían día a día cómo iba funcionando esta parte de aquí, ¿no? Con las explicaciones que iban haciendo y también porque he tenido la suerte de trabajar con buenos entrenadores que me daban un papel muy relevante, que me daban muchísima autoridad y que tenían muchísimo interés por aprender en esta forma que utilizamos nosotros. Pero aquí me encontraba con la cuarta problemática. Yo quería abrir esto a la gente. Entonces quería hacer la tesis y quería abrir, mi motivación de la tesis era abrir esto al mundo. Pero claro, ¿cómo metía yo en la cabeza esto que yo tengo aquí, lo que yo tenía en mi cabeza? Es decir, yo ya sabía que a mí me funcionaba. Durante 5 o 6 años utilizándolo, a mí me funcionaba y veía un ejercicio y automáticamente decía, ese ejercicio es 14, o ese ejercicio es 12, o ese ejercicio es 16. También empezando a utilizar esto. Pero, oye, me di cuenta que cuando le pasé la escala esta a algunos compañeros, lo que a lo mejor yo decía 14, ellos decían 13 o 15, y iban evolucionando, había una cierta variación. Entonces yo decía, no, esto tiene que ser todo muchísimo más cerrado. Si no lo cierro más, digamos que lo que yo estoy demostrando que a mí me es útil y me funciona para llegar a, entre muy comillas, cogerlo con muy comillas, predecir ese RP, tenía que cerrarlo mucho más para que los demás también ocurriera. ¿Y qué fue lo que hice? Pues entre bastidores, este artículo se presentó este estudio se presentó en el European Congress of Sport Science en Malmo en 2015, y entre bastidores, de un día a otro, se me ocurrió crear una figura para este algoritmo, para entenderlo mucho más fácil. Y esto fue lo que yo les iba a presentar en el congreso. Tenía 5 minutos para presentar todo lo que yo estoy contando ahora, así que imaginar. No, perdón, tenía 2 minutos, 4 diapositivas. Yo los iba a presentar así, pero al final, entre bastidores, hice esto que está aquí. ¿Vale? Hice una especie de algoritmo para, digamos, intentar meter en esta rueda todo ese conocimiento que yo tenía en la cabeza, todas esas decisiones que yo hacía, de decir por qué sube más el ejercicio de intensidad, o por qué un calentamiento es de intensidad 11, o por qué un calentamiento de intensidad 12 o 13. Pregunta Andrés si la he utilizado individualmente, ya que hay ejercicios de campo donde los jugadores son comodines. Buenísima pregunta. En esos ejercicios en los que los jugadores son comodines, habría que meter una subcuantificación. El mismo ejemplo que yo he puesto antes, donde había jugadores que hacían sprint y jugadores que hacían otra cosa, esos jugadores están haciendo un trabajo completamente diferente. Y me viene muy bien la pregunta porque lo voy a explicar con esta gráfica que estáis viendo aquí. Fijaros, aquí lo que estáis viendo es esa tabla, ¿vale? Que teníamos aquí antes. Esta tabla de aquí, ¿vale? Con esta ordenación es lo que estáis viendo en la columna de la izquierda, ¿vale? Ordenado de 7 a 20. Es decir, la escala de Borg completamente. El valor de 6 lo deseché, en cierta forma, ¿vale? Y los ordené según las categorías de ejercicios que yo creo que existen en fútbol que se pueden hacer. Son categorías generales. Vosotros podéis decir, me falta este ejercicio. Probablemente el ejercicio que os falte es que yo lo incluyo en esa categoría. Y esas categorías están explicadas en el artículo y en la aplicación que engloba cada uno. Pues, por ejemplo, un calentamiento. Un calentamiento tendría un valor inicial de 11, mientras que un Small Size Game, un juego reducido, tendría un valor inicial de 15. Si yo no tengo en cuenta el setup, el segundo punto, cogería, en lugar de 11, la transformación sería en 15,86, y si son 10 minutos, pues la carga sería 158. Pero es que no siempre un calentamiento es 11, es que un calentamiento puede variar.
¿Y de qué depende que varíe la intensidad de cada ejercicio? De esto que estáis viendo aquí. De estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 subcategorías. Y cada ejercicio se configura en función de una subcategoría u otra. El calentamiento. Solo tengo en cuenta la intensidad de carrera, ¿vale? Esa intensidad de carrera puede ser casi parado, por ejemplo, si utilizamos un fútbol tenis, ¿vale? Un juego de fútbol tenis para calentar, oye, estás casi parado. Pues entonces ese ejercicio no tendría una intensidad de 11, tendría una intensidad de 11 menos 2, que sería 9 en este caso. Oye, una intensidad baja, por ejemplo, hacer pases en el sitio, pues no sería una intensidad de 11, sería una intensidad de 10. Oye, un calentamiento cañero donde le estoy metiendo sprint, cambio de dirección, saltos, lucha, pues ya no sería una intensidad de 11, sería una intensidad de 12. Y de esta forma voy haciendo unos rangos de intensidad interesantes entre el mínimo y el máximo que puede llegar a cubrir cada ejercicio. Vámonos al otro extremo. Bueno, hay ejercicios que nada, que no tienen ningún tipo de movimiento. Aquí donde pone Resistance Exercise es ejercicio de fuerza, ¿vale? Yo lo clasificaba directamente en un 13. Pero vámonos, por ejemplo, a un juego reducido. Un juego reducido tengo que hacerle el setup en todo, en todas las variables, ¿vale? La variable A, número de equipos. Si son dos equipos, es decir, un equipo contra otro, se queda igual, se quedarían 15, pero si es más de 3 equipos, incluido el 3, mayor o igual a 3, le quito 1. ¿Por qué le quito 1? Porque si mantengo el área, ¿vale? Lo que estoy haciendo es meter más jugadores y me disminuye la intensidad. Todo esto que estáis viendo aquí tiene una fundamentación que está descrita en el artículo publicado científico. Nivel técnico-táctico. Si el nivel de competencia es medio, sería un 0, mientras que si es bajo sería menos 1 y si es alto sería más 1. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la primera vez que yo presento un ejercicio, el nivel técnico-táctico, el nivel de competencia puede ser bajo. Y cuando ya lo he hecho muchas veces, el nivel de competencia es alto, con lo cual la intensidad puede llegar a aumentar, ¿vale? Sin entrar en el debate de es que los jugadores que juegan mejor al fútbol se mueven menos en los juegos reducidos porque se posicionan mejor. No voy a entrar en ese debate ahora mismo, ¿vale? De tal forma que iba modificando todo esto que estáis viendo aquí, la intensidad de carrera, esto es el área relativa por jugador, en metros cuadrados y por equipo, pues, oye, yo lo que tengo aquí es un área de menos menos de 40 metros cuadrados por jugador, incluyendo 2-3 jugadores. Pero si utilizo, por ejemplo, de 7 a 10 jugadores, esto sería menos 1, pero si utilizo de 7 a 10 jugadores en un área relativa por jugador de 90 a 140 metros cuadrados, se quedaría igual. Luego voy a enseñar en el Excel y la aplicación que todo esto que estáis viendo aquí, que parece un poco complejo, que ciertamente a lo mejor lo es, se calcula solo, automáticamente, ¿vale? El número de balones y una pregunta que siempre me ha hecho mucha gente es, oye, ¿y el aliento del entrenador? Y las veces que el entrenador para el juego, pues evidentemente modifica la intensidad. Resumiendo, elijo una categoría, cojo el valor de esa categoría, le hago el setup en función de estas letras que están aquí, ¿vale? Y lo voy dejando en un valor o en otro. Le voy subiendo o bajando el valor a medida que voy modificando. Hago la modificación, la ponderación, y este valor lo multiplico finalmente por la carga, ¿vale? Y al multiplicarlo por la carga, pues tengo la sesión completa. Eso sería la escala, ¿vale? Que ahora, insisto, la vais a ver, espero, mucho más claro con la aplicación. Os voy a hablar un poquito de la validación, porque claro, ahora todo esto tenía que tener algún tipo de sentido. Ya habíamos visto que utilizándola, oye, con el Session RPE, la verdad que tenía una correlación, digamos, perfecta, pero porque al final con una correlación realmente lo que mide es cuando sube uno o baja, si el otro sube o baja y si sube o baja en la misma proporción, ¿vale? Pero yo quería ver con GPS y con frecuencia cardíaca qué ocurría. Y hicimos la validación y la tenéis publicada, ¿vale? La tenéis publicada y la tenéis en la página web colgada o en la propia revista para que la podáis leer. Además, también tenéis la tesis doctoral donde viene todo mucho más escrito, más detallado y en español. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Pues fijaros, nos encontramos correlaciones significativas entre la carga programada, STL, la hemos llamado, Session Training Load, y el resto de variables de carga interna y externa. Había varias correlaciones bastante interesantes. Las menores correlaciones que encontramos son moderadas, con distancia de alta intensidad y con la frecuencia cardíaca media.
¿Qué es esto que estáis viendo aquí? A medida que aumenta el Session Training Load, aumenta la distancia de alta intensidad. Estos valores que estáis viendo aquí, ¿vale? Los estáis viendo tan pequeños porque es el logaritmo neperiano, ¿vale? Se hizo una transformación logarítmica, pero bueno, no entramos en eso. Y las correlaciones más altas se dieron con distancia total y los trim de Bannister. Fijaros, qué correlación. A medida que... Esto significa que cuanto más aumenta la carga de la sesión o del ejercicio, los jugadores van a correr más. O si fuera los trim de Bannister, significaría que cuanto más aumenta el valor de carga de la sesión o del ejercicio, los jugadores tendrían más trim, que es una medida de carga interna. Con lo cual, correlaciones muy grandes con dos valores muy interesantes de carga interna y carga externa. Estamos hablando de correlaciones de una R de 0,87, es decir, un R cuadrado de 0,76. Es decir, que la escala, digamos, explica un 76% de la varianza, de la distancia total y de los trim de Bannister. Eso es bastante. Y de esta forma, pues, los resultados muestran que Tom Scale es un método válido para programar la carga de entrenamiento en jugadores de fútbol profesionales, que fue el contexto donde esto se validó, en concreto la selección de fútbol, ¿vale? En otros deportes, algunos autores han desarrollado otros métodos de programación de la carga de forma similar, como puede ser la propuesta de Tran o la propuesta de Butler. Y en nuestro estudio, pues la distancia total muestra las mejores puntuaciones de predicción. La distancia total es una variable global, ¿vale? Estaréis de acuerdo conmigo que a lo mejor es mucho más interesante analizar la distancia en alta intensidad, las aceleraciones, la distancia recorrida tras aceleraciones de alta intensidad a su vez. Por tanto, no deja de ser una variable global, pero es que el objetivo del Session Training Load de Tom Scale es crear una variable global. En ningún momento se está diciendo que vayamos a predecir la distancia con la que hay que hacerlo. Se tiene que ver como algo global que me ayuda a programarlo, que me ayuda a controlarlo, a dibujarlo, y luego ocurrirá lo que tenga que ocurrir en variables de GPS, en variables de frecuencia cardíaca, aceleraciones, sobre todo a nivel individual. Y esto no exime de tener que cuantificar. Hay que cuantificar. Y hay que ver las variaciones que tiene cada jugador de forma individual, tanto subjetivo como objetivo, con lo que yo he programado anteriormente. Y diversos estudios han mostrado buenas correlaciones entre el Session RPE y otras variables de carga externa, como la distancia de alta intensidad, el DAI o los sprints. Pero es que estas correlaciones son las mismas que nosotros hemos encontrado, ¿vale? Bueno, esto ya es lo que os he explicado. Y una cosa que a mí me gusta bastante es, oye, cuando categorizo las diferentes variables, ¿qué es lo que me encuentro? Pues fijaros, tipos de entrenamiento, distancia total, ¿vale? Y distancia de alta intensidad, en porcentaje de esta distancia total. Estos son metros. Cuando digo, oye, tipos de entrenamiento con una sesión enfocada a tipo condicional, una sesión enfocada a tipo táctica, una sesión de prepartido, partidos de entrenamiento y partidos oficiales. Lo que estáis viendo, las barras verdes, son o la distancia total o la distancia de alta intensidad. Mientras que los triangulitos, lo que estáis viendo es la carga programada con Tom Scale. Fijaros cómo la evolución en cada tipo de sesión es casi idéntica, el patrón, muy similar a la variable de GPS y incluso a la distancia de alta intensidad. Y en concreto, fijaros cómo permite tanto el GPS como la escala diferenciar los partidos, ¿vale? Que es donde más se da, son los valores más altos tanto en la escala como en la distancia de alta intensidad como en la distancia total, con sesiones más bajas de prepartido. Con lo cual, realmente, esa figura que veíamos antes, que subía la carga y bajaba, me puedo anticipar a ella. Es decir, cuando luego voy a cuantificar un GPS, es que tiene el mismo patrón. Eso es bastante interesante en mi opinión. Eso sería en cuanto a la validación. Vamos a meternos ya en la utilización. ¿Cómo puedo llegar yo a utilizar ahora todo esto? Pues lo puedo utilizar de 4 formas diferentes. Yo os propongo 4 formas y a partir de ahí, ojalá que busquéis nuevas formas que se ajusten a vuestro modo de trabajo, que al final es lo importante. Una, utilizando la figura del artículo. Es la más lenta, la más ardua, porque tienes que ir uno a uno haciéndolo, entonces es complicado. Con el tiempo no necesitaríais este setup. Con el tiempo sabríais ese calentamiento en vez de 11, que sería 9, sería 12, lo sabríais perfectamente, ¿vale?
Entonces, eso sería una forma de utilizarlo. Y luego ya, pues vosotros graficáis en Excel o en Access o en papel o donde queráis, como lo hagáis. Lo podéis hacer con Excel, con una herramienta que os he dejado en los enlaces, ¿vale? Que ya tiene todo esto metido. Vale, intratarea con distintas series o repeticiones. Intratarea con distintas series o repeticiones. Vale, ahora vais a ver un ejemplo cuando lo hagamos para que veas cómo se hace. Porque cuando se hacen series y repeticiones, como puede ser algo condicional, lo que se hace es cuantificar también a su vez las pausas. Se cuantifican las pausas de una forma diferente a el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio se cuantificaría utilizando esto y la pausa se cuantificaría con la escala de relación entre porcentaje de frecuencia cardíaca y la escala de Born. Es decir, si la pausa tiene una frecuencia cardíaca media del 70% y eso es un valor de 13 según la escala de Born, corresponde a un valor de 13, lo que se haría es multiplicar ese 13, su valor ponderado, por el tiempo que se esté de pausa. Si son 3 minutos de pausa y he hecho 4 si son 3 minutos de pausa y he utilizado 4 series, pues 4 por 3, 12 minutos en total. En una frecuencia cardíaca máxima del 70%, que equivale a un 13, pues serían 12 por el valor ponderado de 13 y tendrías el valor de la pausa. Pero ahora lo vas a ver perfectamente en el ejemplo que te voy a poner. Entonces, vuelvo a decir, figura del artículo, el Excel, o me voy a la aplicación, que es una base de datos de ejercicios, donde ya puedo ir creando los ejercicios y ya sé el valor que podrían tener ese 11, 12, 14, lo que sea, e incluso el valor ponderado. Y para eso puedo utilizar un archivo FileMaker y abrirlo con el programa FileMaker Pro Advanced, que es un programa que es de pago, o el FileMaker Go en iPad o iPhone, que es un programa gratuito, insertando el archivo. Fijaros, el archivo que tenéis, que es .fmp12, ¿vale? Voy a poner extensión .fmp12, ¿vale? Ese archivo FMP12 es como si fuera un Word. Necesitas un programa específico para abrirlo. ¿Qué programa? El FileMaker. ¿Cómo puedo abrirlo? De dos formas diferentes. O FileMaker Go solo iPhone o iPad, lo siento, no lo hay para Android y no soy programador. Y aquí también, insisto, esto lleva muchísimos años de curro, no tengo ni idea de programación, aunque he conseguido llegar a hacer esto y puede ser que haya algún fallo en la aplicación. Os pido, por favor, que si hay algún fallo, que tengáis paciencia y me lo comuniquéis para intentar solventarlo, ¿vale? Entonces, el archivo .fmp12 lo puedo abrir iPhone o iPad utilizando FileMaker Go o el FileMaker Pro Advanced, que es un programa de pago. Tengo que abrirlo igual que el que abre un Word, un archivo .doc en el Word. O puedo utilizar la aplicación que he generado un instalable por ahora solo para Windows, pero esta semana que entra voy a generar también un autoinstalable para Mac, de tal forma de que con esto no necesitáis ni utilizar en Excel ni la figura ni el archivo en bruto. Ahora, esto solo vale para Mac o para Windows, no vale para iPad. Si queréis iPad o iPhone y queréis movilidad, necesitáis el archivo con extensión FMP12, ¿vale? Formas de utilizarlo. Yo todo esto he ido evolucionando en el tiempo. Comencé con Excel, ¿vale? Comencé dibujando estos microciclos que estáis viendo aquí. Comencé con tablas normales en Excel cuantificando que, oye, que es súper válido y que si ya tenéis, yo sé que la mayoría tenéis fantásticos macros de Excel que muchos de vosotros compartís también de forma altruista, donde podéis meter un pequeño cálculo más y a lo mejor implementar esto y hacer una simple tabla de cuantificación y utilizarlo, o hacer cosas un poco más complejas con FileMaker, que os recomiendo que si le podéis echar un vistazo, la aprendáis porque no es muy difícil. Es un programa que permite hacer tu propia base de datos. Es parecido al Access, pero es muchísimo más intuitivo y es muchísimo más fácil de hacer tus bases de datos. Entonces, esta fue la primera que yo hice, fea de narices, con el Club Deportivo Mairena, temporada 2012-2013, y fijaros cómo ya iba viendo a lo largo de cada semana y a lo largo del microciclo cómo se iba evolucionando la carga en cada momento.
me pregunta Carlos que cómo avisaré si la aplicación estará para Mac. Lo avisaré por aquí, por el grupo, ¿vale? Todas las cosas intentaré poniéndolas por el grupo, también lo pondré en el Twitter y la subiré a la página web. Esto era, como os comentaba, una primera versión, bastante fea y rústica. Luego fui evolucionando, ¿vale? En otro equipo. Esto es una tabla, pues, de una visión semanal, donde se iba viendo el valor, ¿vale? Fijaros que yo pongo el valor de 6 a 20, aunque luego por detrás esté el cálculo de la ponderación. No pongo 28,5, eso es inviable. Pongo el volumen y pongo por la carga finalmente que tendría. Y fijaros, esto ya es real. Esto es a mitad de temporada, ¿vale? Estas son las semanas, a mitad de temporada de un equipo profesional de fútbol, cómo iba evolucionando la carga, ¿vale? La carga programada, esto no es SRP. Fijaros cómo se puede llegar a conseguir esos valles que nos dice la teoría. Evidentemente, ¿qué implica 2.200 contra 1.700? Hay que llegar a 3.000, hay que quedarse en 500. Fijaros la potencia que podría tener esto si se utiliza en investigación para prevención de lesiones. Fijaros que se pueda llegar a decir un rango óptimo al que no hay que sobrepasar o incluso un rango por el que no hay que bajar para no desentrenarse. Podría ser interesante. No dejan de ser más que hipótesis y por eso he lanzado este webinar, para intentar abrir todo esto al máximo número de personas posibles que puedan utilizarlo a nivel científico y a nivel práctico sobre todo. Y luego, pues, llegamos a esta parte que está aquí, que es la herramienta última, la versión última de FileMaker que desarrollé para cuantificar todo esto que estáis viendo aquí. Aquí, pues, lo que se ve es una base de datos. Esta no la puedo compartir, lo siento, pero esto lleva muchísimos años de trabajo y no lo puedo compartir. Y aquí lo que estáis viendo es ahora mismo lo que sería la base de datos exactamente igual o muy similar a la herramienta, a la aplicación que os he dejado. Esto sí, ¿vale? Esto sí lo tenéis. La base de datos de ejercicio, ¿vale? Uy, que me equivoco. La base de datos de ejercicio sí la tenéis. Déjame esa pregunta para el final, Javier, si no te importa, ¿vale? Ahora luego te enseño el proceso de enseñanza. Bueno, pues aquí en la base de datos de los ejercicios que estaba aquí, ¿vale? Fijaros cómo aquí tenéis todas esas categorías que se tienen que ir eligiendo, ¿vale? Y el valor en función de modificar esas categorías que vais a ir viendo. Y en función del tipo de ejercicio, como algunas categorías están habilitadas o no, igual que estaban habilitadas ese setup, esas letras. Bueno, pues con esta herramienta que os he dejado podéis hacer vuestra propia base de datos de ejercicios para calcular automáticamente la intensidad del ejercicio, ¿vale? Fijaros, vamos a crear uno. Un tipo de calentamiento. Pues si es calentamiento, solo me deja modificar la intensidad de carrera. Set piece es estrategia. Ejercicio de fuerza, no modifico nada. Un passing drill, una rueda de pase. Un embolsa in game, me deja modificarlos todos, ¿vale? Y en función de lo que vaya poniendo en cada caso, ¿vale? Ya va cambiando directamente el valor. Luego acordaros que ese valor hay que ponderarlo, que es importante ponderarlo para cubrir ese, digamos, incongruencia que hay entre aquellos que hacen ejercicios de menos duración pero mucha más intensidad contra los que hacen más duración y menos intensidad. Fijaros cómo va variando, ¿vale? Bueno, pues la herramienta lo que os hace es esto, básicamente. ¿Bien? Os puede ir haciendo una base de datos de ejercicios y tendríais el caso donde podría cambiar este ejercicio es que realmente la intensidad del ejercicio de carrera sea más baja o el nivel técnico-táctico o el entrenador haya parado un poco más, un poco menos. En ese caso, iría modificando. Aquí lo que estáis viendo ahora es un entrenamiento de 90 minutos con una intensidad de 13 y una efectividad en este caso del 85%. Fijaros, si yo cojo los 90 minutos con una efectividad de 85%, que serán unos 70 y pico minutos, no lo multiplica el programa por 13, lo multiplica por la ponderación de 13, pero eso lo hace por atrás, ¿vale? Ya me está diciendo que mi sesión tiene que ocupar 1.771 unidades de carga, ¿vale? Y aquí en concreto, en este ejemplo que ya está hecho, he rellenado 1.697 y me dice que la diferencia es 74,7. Me la marca en rojo para decirme, ya no rellenes más, ¿vale? Ya está bien, ya está la sesión como tú querías. Y en concreto, el tiempo
No me sale aquí, debería de salirme el tiempo, pero parece que no sale. Fijaros, hay un calentamiento de 14 minutos con una intensidad de 11, que da 210 unidades, ya ponderadas. Aquí tengo el resto de cargas, ahí tengo esa diferencia, pero vamos a crear un entrenamiento nuevo. Fijaros, un entrenamiento que dure 100 minutos, con una efectividad del 90%, es decir, 90 minutos de ejercicio. Ah, ahí me lo marca, ¿veis? Tengo que rellenar 90 minutos de ejercicio. Oye, yo quiero que tenga una intensidad general de 13. ¿Qué significa ese 13? Ese 13 es lo que yo realmente estoy intentando que los jugadores me digan cuando acaba la sesión, ¿vale? Ese valor de cómo estás de cansado a nivel general. Pues me está diciendo la aplicación que 100 por 13, evidentemente serían, 90 por 13 serían en torno a 1200, ¿vale? Me sale 2084 porque está ponderado por detrás, insisto que esto es importante. Y me dice, oye, tengo que rellenar 2084 unidades, ¿vale? Insisto, esta aplicación, lo siento, no puedo pasarla, pero podéis hacerla en Excel, es muy sencillo. Y yo aquí tengo todos los ejercicios, tengo 1000 ejercicios metidos en mi base de datos propia y muchos de ellos ya, a la hora de meterlo, ya directamente me está cogiendo la intensidad que tengo calculada con la base de datos. Pero si no, podría escribirla igualmente, no pasa nada. Digo, oye, ¿cuánto va a durar el calentamiento? 20 minutos. Vale, pues son 360 unidades de carga que ya he rellenado con 20 minutos que ya he rellenado. Es decir, me quedan por rellenar 70 minutos y 1724 unidades de carga en la sesión. Proseguimos. Siguiente ejercicio. Además, esto es brutal si lo hacéis a la vez con el cuerpo técnico, porque vais decidiendo qué cabe y qué no cabe en función de las características condicionales y técnico-tácticas. La aplicación no, esta que os estoy enseñando no está en venta, Andrés, no por nada, sino porque yo no soy programador y esta aplicación tiene errores, ¿vale? Probablemente, y no quiero vender algo que no sé, que tiene errores. Además, yo no me dedico a esto y compartirla. No sé si en un futuro lo haré, pero ahora mismo no. Pero ya os digo que podéis hacer algo muy similar en Excel. Bueno, continúo. Fijaros, he puesto un ejercicio que es un triángulo de pases y disparos, que tiene 15 minutos y una duración de 15 minutos y una intensidad de 10, 165 unidades. Pues fijaros cómo va subiendo el actual volumen y va subiendo la diferencia de carga. Y aún manualmente os puedo ir manejando esa intensidad y ese volumen en todo momento para decidir si necesito más tiempo o necesito menos tiempo. ¿Vale? Ahora voy a elegir otro ejercicio que es un juego reducido, a priori con una intensidad de 15. Y lo voy a hacer durante 12 minutos, ¿vale? Pero fijaros, aquí viene la parte importante que preguntaba. 12 minutos es el tiempo total. Supongamos 3 series de 4 minutos. 3 por 4, 12. Eso es el volumen de trabajo, ¿vale? Work volume, work intensity. Rest volume, rest intensity. Ahora quiero cuantificar también las pausas. Cuando en un ejercicio las pausas son significativas, son grandes, incluso si son activas, tengo que cuantificarlas desde el punto de vista condicional. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo en este caso? Pues voy a ponerle el tiempo de pausa, 6 minutos, ¿vale? Si son 3 series de 4, realmente, y si descanso 3 minutos, ¿vale? El clásico 3 por 4 con 3 minutos de descanso, en total seréis 6 minutos de descanso. ¿A qué intensidad es la pausa? Pues la pausa la voy a hacer activa a una intensidad de... disculparme. La pausa la voy a hacer activa a una intensidad de 12, ¿vale? Que equivale a una frecuencia cardíaca máxima, más o menos, de un porcentaje de frecuencia cardíaca máxima de un 70%. Nada, no paro más el vídeo porque si no me da problema. ¿Vale? Fijaros, me quedan por he llenado 47 minutos y me quedan por rellenar ahora 1031. A la respuesta de José Carlos, lo de las pausas creo que te he respondido. Si no, ahora luego lo vemos. Ahora, vamos llegando al momento crítico, ¿vale? Fijaros, ¿cómo cuadro la sesión para que me quepa en tiempo y en unidades de carga? Meto un partido amistoso que dura 16 minutos. Perdón, tiene una intensidad de 16. ¿Cuánto valor le doy al partido? ¿Cuánto tiempo vamos a jugar? Oye, pues vamos a jugar
37 minutos. 37 minutos, ¿por qué? Porque me cuadran los 90 minutos, pero me he colado, ¿vale? Una de dos, o no puedo hacer tanto tiempo o no puedo hacer tanta intensidad. Entonces, ahora ¿dónde empieza el tira y afloja a decir, ¿qué hago? Cambio de ejercicio, le bajo la intensidad al ejercicio, lo ejecuto durante más tiempo, lo ejecuto durante menos tiempo, asumo la subida de intensidad y en vez de que la sesión sea 13, la subo a 14. Eso ya depende de cada uno. Fijaros, he puesto otro ejercicio que en vez de 16 es 14 y con el mismo tiempo ya me deja una diferencia de 106. Ya si me dice, oye, esta diferencia está dentro de los 150, con lo cual me quedo con ella. ¿Vale? Bueno, antes de continuar, enseñaros cómo se instalaría y demás. Ahora, en cuanto que terminemos esa parte, mi objetivo es que sigamos, ¿vale? Que sigamos aquí debatiendo. Podemos hacer incluso una videollamada con dudas y demás más adelante todo el grupo, pero me gustaría seguir desarrollando la herramienta, que hubiera mejoras. Falta, por ejemplo, por investigar su reproducibilidad. Hay un compañero que no sé si estará conectado, que ha hecho su trabajo fin de grado, si no recuerdo mal, validándola de nuevo, la ha hecho con categorías inferiores y ha obtenido los mismos resultados, con lo cual es interesante. Y en definitiva que utilicemos el grupo de Facebook para todo esto. Insisto, no nos vamos todavía, ¿vale? Pero bueno, agradeceros. Ahí tenéis el contacto de la página web donde hay más información, el Twitter, agradeceros el tiempo y insisto que no nos vamos, seguimos, ¿vale? Fijaros, archivos que tenéis. Tenéis estas cosas de aquí, ¿vale? En primer lugar, tenéis un archivo que es este de aquí, Tom Scale Exercises Database.fmp12. Este archivo, si yo lo abro dos veces, yo lo puedo abrir con FileMaker, ¿vale? Lo abriría con FileMaker igual que si estuviera, perdón, este no, igual que si estuviera abriendo lo voy a cerrar, un Word, ¿vale? Clico dos veces y tengo el FileMaker instalado, lo abro y es como si fuera un Word, ¿vale? Esto que sale de que no se puede compartir el archivo, olvidaros, le dais a aceptar. Y aquí, pues ya tenéis precargados 28 ejercicios, ¿vale? Donde podéis ir modificando en función de lo que modifiquéis, las intensidades se van variando, ¿vale? Y se van habilitando unos campos u otros, ¿vale? Fijaros, rueda de pase. Estos dos no los tiene habilitados, pero si pongo juego reducido, se me habilitan. Y aquí voy teniendo la intensidad. Y aquí, pues simplemente, pues tenéis para poner el nombre, podéis poner objetivos técnico-tácticos, tenéis, de hecho, una lista. Si le doy a crear registro, no me deja crear registro. Ahí, pues disculpadme, pero hay un error que lo soluciono en cuanto que terminemos y os lo dejo para que podáis crear ejercicios, ¿vale? Se ve que está cerrado. Número de jugadores, áreas de juego, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí en la I tenéis información de cómo se utiliza y las categorías de ejercicios que entran cada uno, ¿vale? Le vais echando un vistazo. Esto es a la hora de entrar digamos, en el FileMaker, abrir el archivo en FileMaker. ¿Cómo lo abro en el iPad? No es una aplicación de iPad, es un archivo que tenéis que bajaros el FileMaker Go e instalarlo, ¿vale? Fijaros, yo tengo mi iPad conectado, tengo el FileMaker Go instalado, tenéis que venir a archivos compartidos, FileMaker Go, y aquí dentro, ¿vale? Le dais a añadir archivo y añadís este archivo .fmp12 y ya entráis en la aplicación FileMaker Go y ahí lo podréis utilizar, ¿vale? Pero disculpadme que tengo que solucionar eso de que no dejaba crear. Y la otra opción es, bueno, el Excel, ¿vale? Que lo tenéis aquí, que es exactamente igual. Yo pongo la tarea, balón parado, me indica qué es lo que tengo que mover, ya me sale un valor y en función de lo que vaya colocando aquí, ¿vale? Pues me va saliendo un valor u otro. Y además tenéis un calculador de intensidad relativa. Jugadores totales sin portero. Van a jugar 10 jugadores, 5 contra 5. ¿Cuánto mide un lado del cuadrado? 40 metros. ¿Cuánto mide el otro lado? 60 metros. Son 240 metros cuadrados por jugador. Pues en aquellas tareas donde tenéis que elegir eso, por ejemplo, juego reducido, metros cuadrados por jugador, ¿vale? Sé que tengo más de 140, con lo cual pincho aquí
En este caso, el valor se quedaría igual, pero si voy modificando uno u otro, pues se iría modificando. La otra forma, la más fácil, la más sencilla y la más completa, la carpeta. Os venís a la carpeta, aquí no tenéis que instalar nada. Tenéis la carpeta, os venís a este icono de aquí, al punto exe, doble clic, ¿vale? Y aquí tenéis la misma aplicación sin tener que tener el FileMaker instalado, ¿vale? Pero no os deja añadir porque, disculpad de nuevo, se me ha pasado esa parte. Así que, como os decía, muchísimas gracias y si os parece, pasamos a la parte de preguntas, ¿vale? A ver, José Carlos decía, me refería a las pausas entre ejercicio y ejercicio, aplicaciones parón para hidratarse. Vale, exactamente. Esas pausas se incluyen en la efectividad de la sesión, ¿vale? Es decir, los cambios de ejercicio, el tiempo de explicación y demás, es la efectividad de la sesión. Si son 100 minutos, como dice, un 10% serían 10 minutos. Si en tu caso lo supera, tu efectividad es menor. Ya depende de cada uno, ¿vale? De cada cuerpo técnico y de cada momento. Clara comenta que todo lo que estamos hablando sabemos que puede servir para fútbol base, pero tiene alguna validación para fútbol femenino. No está validado en fútbol femenino, no he tenido oportunidad de trabajar en fútbol femenino, no conozco a nadie que lo haya utilizado en fútbol femenino, sería súper interesante trabajarlo en fútbol femenino, ¿vale? Samu comenta que si las instrucciones de iPad es igual que Mac, no, ¿vale? No, porque digamos, en Mac sería exactamente igual que lo que os he mostrado para Windows, ¿vale? Sería darle al archivo autoinstalable y no, como el FileMaker Go solo está para iPad o iPhone, pues sería el archivo, le dais al ejecutable y se abriría. No había mucho más. Exactamente, José Carlos. Estabas en lo cierto. Porcentaje de tiempo útil y de efectividad. Depende mucho del míster. Hay míster que tardan más, míster que tardan menos. Gracias, Pepe. La verdad que sí, que hemos trabajado un poquito. Gracias a vosotros. No sé si tenéis alguna duda más, queréis comentar algo, como queráis. A lo mejor he ido un poquito rápido, pero bueno, como lo he grabado, voy a intentar subirlo a YouTube para que lo podáis consultar las veces que queráis. Insisto, os animo a que utilicéis el grupo de Facebook para ver dudas. Denise dice, el trabajo en gimnasio si lo tengo en cuenta de alguna forma. Así, no. Es decir, fijaros sobre esa parte. Os voy a hacer un recorrido sobre cómo la utilizo yo en proceso un poquito más de fatiga de controlarlo todo, ¿vale? Si os parece, guardaros un momentito las dudas, ¿vale? Y ahora las ponéis para ir uno a uno. Fijaros, estos datos que estáis viendo aquí son datos reales de una selección de fútbol europeo. Yo llegué a cuantificar todas las actividades diarias de esta forma, todas y cada una de ellas. Vámonos a un microciclo en concreto, ¿vale? Este, por ejemplo. Fijaros, un día en concreto. Un día prepartido. Fijaros todas las actividades, ¿vale? No lo puedo mover, no sé si lo veis suficientemente grande. Yo llegaba a cuantificar hasta los exámenes médicos. 9:30, examen médico. ¿Cuánto tiempo duraba el examen? 10 minutos. Intensidad, lo mínimo, ¿vale? Bueno, un poquito más porque para los jugadores le daba en cierta forma, un poquito de sobrecarga emocional, digamos. O decir, es una actividad que tiene que ir en un sitio y eso, pues bueno, por subirla un poquito, ¿vale? Cuantificaba el desayuno, cuantificaba las comidas,
cuantificaba el entrenamiento tal y como hemos visto, ¿vale? Cuantificaba las charlas del equipo. ¿Por qué lo cuantificaba todo? Pues lo cuantificaba todo porque al final todas estas cosas, leche, cuando las pones en un día a día, el número de actividades tiene una carga, ¿vale? Entonces es importante cuantificar todo esto. Otro día diferente, por ejemplo. Fijaros aquí, entrenamiento de activación, no tiene la misma carga general, el tener, digamos, todo esto que hacer muchas actividades que hacer menos. Incluso si me voy aquí a las líneas, ¿vale? Fijaros como en este caso yo he graficado tres cosas. La carga diaria, ¿vale? Y por otro lado va la carga de entrenamiento. En este caso la aguda y la crónica. En mi favor tengo que decir que esto lo hice hace muchos años y estaba de moda lo de ratio crónico agudo y no había las críticas que hay ahora, ¿eh? Así que no me pongáis a parir, que yo estoy ya un poco alejado de esa línea de investigación y por aquel entonces era lo que se llevaba. Entonces lo cuantificaba todo. Entonces la pregunta de cuantificar lo que sería el gimnasio también lo cuantificaba. Subjetivamente entre 12 y 14 las sesiones, eso sí que era subjetivo totalmente, y lo multiplicaba por el tiempo, ¿vale? A ver, más preguntas que hay por aquí, voy uno a uno. Bueno, gracias a vosotros por los ánimos, espero que la podáis utilizar. Proceso readaptativo, súper interesante. Yo creo que en gimnasio y el proceso readaptativo se podría hacer algo similar, es decir, exponenciar la carga de alguna forma, la tabla, y en vez de poner ejercicios de fútbol, poner ejercicios de readaptación más específicos, menos específicos, o, por ejemplo, según los niveles de aproximación o según la forma que queráis. David García dice si actualmente este método se viene utilizando en equipos de élite y qué resultados. No lo sé, David. La verdad es que no lo sé si se está utilizando. No tengo conocimiento de ello. Mi objetivo con este webinar es que se vaya utilizando, la verdad. Gracias, Dani. A ver, en un 20x25 juego reducido, 5x5 más 2 comodines. Tengo en cuenta los comodines si juegan por dentro o por fuera. Es menor y puede tener precisión diferente para poder cuantificar dentro del grupo en general. Si mi opinión es, si la carga de esos comodines no varía mucho en el total de la sesión, no te enredes. No te enredes porque te puedes volver loco cuantificándolo todo. Si varía mucho y es algo que se repite habitualmente en esos dos jugadores en concreto, contrólalo, porque es importante. Ahora, si esos dos comodines rotan mucho y es un ejercicio que haces esporádicamente, no tienes problema ninguno para no tener que tenerlo en cuenta. No podemos ser muy súper tiquismiquis con esto, y yo lo soy, ¿eh? Yo soy muy minucioso, pero llegar a tanto, no te va a hacer falta. Alejandro Fondevila pregunta que en un equipo profesional, a la hora de preguntar subjetiva, puede ser más complicado si en un día has cedido la carga y el día siguiente la has bajado. Y si ellos se dan cuenta de eso y pueden llegar a engañar. Y esto va en relación al proceso de educación. Fijaros, pueden llegar a engañar, sí. Es uno de los problemas de la cuantificación subjetiva. Para eso también está la cuantificación objetiva, pero ahí entra un poco la complicidad y el tira y afloja que tiene el cuerpo técnico con los jugadores. Nosotros, ha habido momentos en que hemos visto que los jugadores han puesto en sesiones cercanas a partidos valores subjetivos por debajo de lo que nosotros habíamos programado y que sabíamos que realmente tenían, y al día siguiente le hemos metido mucha caña. Le hemos metido caña, aposta, y los jugadores han llegado a decir, oye, que es que el entrenamiento de ayer, nosotros decirle, ¿el entrenamiento de ayer qué pasa? Si dijisteis que no estabais cansados. Y entonces ahí empieza ya también un poquito el trabajo de psicología y de complicidad. Y en cuanto a la educación, en un mes están acostumbrados a la escala. Nivel profesional, nivel amateur. Senior y masculino, es mi experiencia. No sé femenino y no sé en categorías inferiores, pero es una escala que te puedes acostumbrar muy fácilmente a ella. Yo siempre digo en el proceso educativo, 6, estás en las Bahamas con un daiquiri, 20, te han pegado un tiro en el tobillo, no te puedes ni mover en el suelo. Siempre pongo ese ejemplo. Además, lo repito mucho cuando lo pregunto. Es muy importante que preguntéis el RPE con aplicaciones ciegas, como la que tenéis en la página web, que también es gratuita, y podéis abrir igualmente con FileMaker. Ciega significa que ni el jugador vea lo que ha puesto antes de hacer la sesión, que también lo preguntaba, se me ha olvidado decirlo, ni lo que han hecho otros jugadores. ¿Por qué preguntaba antes y después de sesión? Si pregunto antes de la sesión el RPE, para mí es un indicador de recuperación, de fatiga. Si pregunto después de la sesión y tengo la diferencia entre el pre y el post, la fatiga aguda de
esa sesión. La aplicación para Windows, para descargarla, Antonio, tienes que meterte en la página web y ahí tienes los diferentes enlaces, ¿vale? La página web, ¿vale? La tenéis aquí y te vienes a herramientas. En herramientas pinchas en Tome Scale y una vez que estés en Tome Scale te vienes abajo del todo, ¿vale? Y tienes el instalador a Windows, que no hace falta FileMaker, tienes la versión para FileMaker y el Excel y, bueno, pues tienes más información con el artículo y la tesis doctoral. El informe de sesión, esto no genera informe de sesión. El PDF que veis es simplemente diferentes ejercicios, es decir, no es para crear sesiones, es una base de datos de ejercicios, ¿vale? Entonces te generaría simplemente una visión de informes de ejercicios, pero en el instalador de Windows el PDF no funciona, necesitáis el FileMaker Pro para ello. José Carlos Izquierdo pregunta si siempre ha pasado la cuantificación de las tareas y sesiones en esas dos preguntas. Sí, siempre lo he basado en esas dos preguntas. Al inicio preguntaba cómo te había parecido de duro el entrenamiento, pero es que para mí es más interesante saber cómo está de cansado y cómo le parece el duro, porque normalmente esa pregunta, la respuesta varía muchísimo. Vale, José Carlos Mey dice, ¿y esa carga o fatiga emocional lo tienes en cuenta o lo trabajas de forma específica? Con los lesionados y su trabajo específico, supongo que realiza lo mismo junto a los adaptadores y fisios, ¿no? Sí. Lleva una cuantificación independiente, lo que sería la parte de la adaptación y esa incorporación a ese proceso de reentrenamiento llevaría una sesión hecha aparte donde se van metiendo esas especificidades y se va jugando un poquito con ello. Gracias, Víctor. Redactadores y fisios, planificación y estructuración del entrenamiento para saber las unidades de carga que ese jugador puede soportar en el proceso. Sería súper interesante utilizarlo, insisto. Sería muy interesante hacer una propuesta similar en procesos de readaptación. Clara comenta, no he probado incluir ejercicios del programa. Cuando lo habilite, si tenemos dudas, siempre me podéis preguntar. Me podéis preguntar vía Twitter, vía email. Yo os sugiero que sea en este grupo de Facebook, ¿vale? Porque si lo hacemos ahí, es una duda que puede entrar todo el mundo y compartirla, ¿vale, Clara? En cualquier momento. Si no, mi email. Nacho, gracias por la enhorabuena. Utilizaba otro tipo de evaluación subjetiva como la escala Wellness. Sí, de hecho, la otra aplicación que tenéis en la página web, que es esta de aquí, el Subjective Control, puede ver el RPE y el Wellness, ¿vale? Si pinchas aquí en Record Wellness, ¿vale? Pregunto fatiga, del 1 al 5, pregunta sueño, del 1 al 5, agujetas, humor y estrés. También utilizaba la escala Wellness, pero en este caso no tengo ningún tipo de relación entre esto y la escala de Tom Scale, pero lo preguntaba. Alberto Martín dice, si tiene algún jugador que se reincorpora al trabajo en grupo tras una sesión, tengo en cuenta que pueda suponerle mayor carga y cómo lo adaptaría. Lo tengo en cuenta y, de hecho, ha pasado. Ese jugador llevaría una planilla independiente y aquellos ejercicios, si a lo mejor para el grupo creo que puede ser de intensidad 12, subjetivamente, en función del ejercicio, a ese jugador le pondría más o menos intensidad. Si, por ejemplo, entraría en ese comodín que sea externo, que básicamente lo único que hace ese jugador es dar pases, le reduciría el volumen. Ahora, si es un jugador que ya puede entrar en el equipo, pero su nivel condicional realmente no fuera lo suficientemente alto comparado con el equipo, le supondría más intensidad. Llevaría una programación independiente y lo iría incorporando al grupo más adelante. Esa parte en donde voy jugando con el valor grupal, con los valores individuales, es súper interesante de cuantificarla y creo que es muy necesario para que esto tenga toda la aplicación posible. David García, ¿cómo ves su utilización también como método predictivo de predicción de lesiones? A ver, a mí hay dos palabras ahí que no me gustan mucho. Una es predecir y la otra prevenir, ¿vale? Creo que yo soy muy minucioso, ya lo he dicho antes. Creo que la prevención no existe, creo que existe la reducción del índice lesional y creo que predecir es una palabra muy peligrosa. Porque un método predictivo es un análisis de regresión y eso implica
puede implicar más casualidad que causalidad en muchas cosas. Ahora, que se encuentre en cierta forma que se observa un mayor número de lesiones cuando cuando se alcance un número determinado, eso podría ser interesante. Eso es una vía, de hecho, de investigación que me encantaría hacer, pero para eso hace falta que gente como vosotros podáis utilizar esto en el día a día. ¿Dónde se descarga la base de datos de ejercicio? Ya os lo he comentado. ¿Con cuánta anterioridad programas la carga? Al principio, planificación previa. Fijaros, yo la carga normalmente la programo por ciclo. Yo hago ciclos de entrenamiento, hago un ciclo de pretemporada, que normalmente me meto en la temporada, es decir, si tengo 6 semanas para entrenar un equipo, para mí, biológicamente, en 6 semanas no entreno un equipo. No tengo las adaptaciones biológicas. Los equipos en los que yo por lo menos he tenido oportunidad de trabajar, no consigo las adaptaciones fisiológicas necesarias en 6 semanas. Con lo cual, mi pretemporada realmente termina en la tercera o cuarta semana. Son unas 8 o 10 semanas, la tercera o cuarta semana de competición. Entonces, planifico pretemporada y planifico el primer ciclo. Hago ciclos de unas 8 semanas. Con lo cual, me salen unos 4 ciclos en la temporada, más el ciclo de pretemporada, más un tapering que suelo hacer entre el ciclo 2 y el ciclo 3, más otro tapering que suelo hacer al final para bajar la carga, ¿vale? Entonces, principalmente, planifico o intento dibujar esa curva haciendo simplemente María, ahora luego vemos lo del Interón, ¿vale? Simplemente planifico pretemporada, ciclo 1 y ciclo 2, que normalmente me lleva hasta Navidad, y cuando llevo la mitad del ciclo 1, empiezo a planificar lo que queda de temporada. Luego lo cambio. Ojo, yo lo que hago es dibujar, ¿vale? Dibujo una curva. Dibujo una curva como yo quiero que sea. Y luego voy viendo si me voy adecuando o si tengo que ir modificando, lo voy modificando. La planificación y la periodización, en mi opinión, está simplemente para cambiar. Es una guía, un camino en el que tú vas con un mapa y querías ir a la izquierda y a la izquierda te has encontrado que la calle está cortada y tienes que girar a la derecha. Sin problema ninguno, no pasa nada. Pero sabías que tú querías ir por la izquierda. Luego ya eso te obliga a repensar, te obliga a pensar y te obliga a plantearte cuestiones. Entonces yo lo que hago es crear la semana, es decir, creo todas las sesiones de la semana con sus unidades de carga, eso me da un sumatorio de semana y voy viendo los sumatorios de la semana. No digo, la semana quiero que tenga, estas son 2.000, la siguiente semana son 3.000, la siguiente semana son 4.000 o 10.000. No, creo todas las sesiones una a una, sabiendo el número de entrenamientos que quiero hacer y cuánto quiero que sea de carga cada sesión, y luego voy viendo cómo ese sumatorio va subiendo en el tiempo y voy decidiendo sobre la sesión subirla o bajarla para que ese sumatorio de semana vaya subiendo o bajando los diferentes picos. Es la forma en la que lo hacía, más que hacerlo. Desde 2016 no la aplico ya. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más. De todas formas, insisto, comentamos las dudas por el grupo. María, Uriel, si te parece, pon eso mismo en un comentario en el grupo y sobre eso podemos responder y tenemos una especie de foro de debate. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por la acogida. Espero que haya quedado más o menos claro, porque no es difícil pasar esto a... Era muy difícil meterlo en un artículo científico para explicarlo todo, porque es complejo. Espero que haya quedado un poquito más claro. Os surgirán dudas, espero que la vayamos debatiendo. Abel Díaz, en el caso de los porteros, le bajaría la percepción subjetiva. Yo los porteros no los meto aquí porque siempre han ido independientes su programación con lo que sería el entrenador de portero. Nunca he tenido la oportunidad de adentrarme en ese terreno. He enseñado, sin embargo, la escala a entrenadores de portero con los que he trabajado para que la pudieran aplicar. No sé si al final han llegado a aplicar o no, pero con los porteros habría que hacerlo. Habría que hacerlo como grupo muy específico que es. Y si me apura, siendo súper minucioso, si utilizáis mucho trabajo por posición, mucho trabajo diferencial, sobre todo condicional, hacerlo incluso por grupo de posición. Nosotros, en función evidentemente, en función del entrenador con su modelo de juego,
normalmente entrenadores que les gustaba mucho el pressing alto, pues metíamos a, en un grupo un poquito más anaeróbico, los defensas centrales y los delanteros centros. Metíamos en un grupo un poquito más mixto lo que son los laterales y los extremos y metíamos en un grupo un poco más aeróbico los mediocentros. Si lo hacéis así repetido mucho durante muchas sesiones a lo largo de la semana, habría que llevar una programación por cada grupo de trabajo. Mira, Raúl, creo que te acabo de responder a lo que me plantea. Lo que pasa es que como va el audio un poco retardado, sería interesante hacerlo. Al final, tened en cuenta que cuanto más exhaustos podáis ser, más información tenéis. Cuanto más información, más preguntas podréis responder, pero no os volváis locos con coger dato, porque realmente os podéis volver locos, literalmente. Entonces, tened cuidado con el mundo de los datos, que es complejo. No, para manejar, bueno, es decir, para utilizar la aplicación en FileMaker no necesitas saber programación. Ahora, para utilizar el FileMaker a la hora de tú crear un formulario, ¿vale? No tienes que saber programación, pero si la sabes un poco, lo que sería la programación de FileMaker, te ayudaría a crearlo. Pero, insisto, es muy fácil utilizar FileMaker, mucho más fácil que haces. Control de carga, entrenadores de porteros de élite. No, la verdad es que Borja, lo siento, pero yo de porteros es que no tengo ni idea, lo siento. Y la verdad que cuando he trabajado en equipos profesionales, no he visto que haya mucho control de carga con los compañeros que yo he trabajado. Ahora, seguro que sobre todo en España, que hay una vertiente muy fuerte de preparación de porteros con los másteres de la federación y los cursos, hay gente que está haciendo cositas interesantes. Sé que se están utilizando los GPS, se llevan tiempo ya utilizando para cuantificar a los porteros. Y yo creo que por ahí habrá gente haciendo cosas interesantes, seguro. Bueno, pues por no alargar mucho más el vídeo, ¿vale? Llevamos ya una horita y media. Vamos a cortar, si os parece. Y insisto, los que queráis, cuando empecéis a utilizarlo tengáis dudas, si queréis más adelante hacemos una videollamada que podáis interactuar con audio vosotros también y debatimos todo lo que queráis debatir. Muchas gracias por vuestra asistencia. Insisto, espero que os sea útil y que le podáis dar utilidad en vuestro día a día y mucho ánimo con esto del confinamiento. Quería aportar un poquito mi granito de arena a todo esto y también pues dar las gracias a InMove por la oportunidad de hacer esto con ellos y de poder llegar a tanta gente. Así que lo dicho, un saludo y que tengáis pronto esperamos fin de confinamiento. Un saludo.